Buenas noches, queridos hermanos. Que habitan esta patria heroica de Sandino. Este acto está siendo presidido en estos momentos por el pueblo presidente. El pueblo presidente. Preside la compañera Rosario, copresidenta. Preside él por la Comandancia General de las Fuerzas Militares del Ejército de Nicaragua, el compañero general de Ejército Julio César Avilés Castillo. Y es toda Nicaragua la que está presidiendo, porque en todos los municipios, departamentos de nuestro país, ahí están los nicaragüenses, que es lo que da lugar a que incluso yo diría formalmente hay que establecer en la Constitución el principio de que el que preside la presidencia es el pueblo presidente, la juventud presidente, los trabajadores presidentes, los campesinos presidentes. Porque cuánto dolor, cuánta sangre ha significado para el pueblo llegar a este 47 aniversario. Cuánto dolor, cuánta sangre le ha costado al pueblo de Nicaragua llegar a este 47 aniversario, habiendo pasado antes por luchas heroicas como las que libró el pueblo nicaragüense en San Jacinto, donde batallaron campesinos, trabajadores, encabezados por el general Estrada, y donde destacó el heroísmo de Andrés Castro, que lanzó la piedra y derribó al enemigo. Cuánto dolor, cuánta sangre, cuánta riqueza robada a este país
durante la ocupación de las tropas norteamericanas enviadas a asesinar a Sandino. Y Sandino luchó, dio la batalla, no pudieron rendirlo. Varios años utilizando la aviación, las tropas norteamericanas, en contra de las humildes tropas del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional del general Sandino, campesinos descalzos, otros con sus zapatillas, con sus chinelas, pero con una gran fortaleza. Y lo mandaron la aviación a que los bombardeos, los ametrallamientos de la aviación rindieran al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Y el general Sandino y su ejército no se rindieron. Fueron años de combate y eso debemos tenerlo presente siempre los nicaragüenses. Y debe tener presente la juventud, porque las fieras diabólicas están siempre buscando cómo dominar a los pueblos para robarle la riqueza que tienen los pueblos. Y ahí tenemos un ejemplo bien claro. En la República Bolivariana de Venezuela, donde Chávez, lo tuvimos aquí, un hermano, no falleció, y quedó de presidente de Venezuela. Otro presidente que le dio continuidad a las relaciones con Nicaragua y América Latina, el presidente Nicolás. ¿Y qué hicieron con todo su poderío? Se fueron asaltaron la casa presidencial donde estaba Nicolás con su esposa Silvia. Mataron toda la escolta que estaba ahí. La mayoría eran cubanos. Y se lo llevaron
a meterlo en una prisión a los Estados Unidos. Fíjense, esa es una monstruosidad, una monstruosidad. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad de poner en práctica esas monstruosidades? Los que al servicio de las potencias le piden a las potencias que hagan lo mismo con Cuba. La Cuba de Fidel, la Cuba de Raúl, la Cuba de Miguel Díaz-Canel, hermanos, compañeros. Los tienen bloqueados por más de 60 años y ellos han resistido ahí. Pero hay cubanos que viven en los Estados Unidos que le piden al gobierno norteamericano que invada militarmente a Cuba y que se lleven presos como se llevaron a Nicolás, que se lleven preso al comandante de la revolución y general de ejército, Raúl Castro. Nuestro respeto, nuestro abrazo, nuestro saludo para el pueblo de Cuba, para Raúl y para Miguel Díaz-Canel, igual que para el pueblo de Bolívar y para el presidente que lo tienen preso ahí en los Estados Unidos y para su esposa. Nuestra solidaridad, nuestro afecto. Y no hay organismo internacional ahí que se preocupe. También aquí hay unos vendepatrias, los mismos que le vendieron la patria a las tropas norteamericanas cuando estaba la guerra entre liberales y conservadores. Los liberales venían avanzando, encabezados por Moncada. Y entonces los mismos liberales le empezaron a pedir a los yanquis que llegaran con sus tropas a defenderlos, que de lo contrario los liberales iban a adueñar de Nicaragua. Y así fue, en efecto vinieron las tropas de los Estados Unidos para crear las condiciones que les permitieran dominar a Nicaragua e incluso asesinar a Sandino. Porque Sandino, lógicamente, que era liberal, cuando oyó esa traición de Moncada, el líder de los liberales, Sandino no aceptó y organizó el ejército defensor de la soberanía nacional. Por eso es que, como decía el comandante heroico
Ernesto Che Guevara, en los imperialistas de la tierra, no solamente el imperio yanqui, porque hay imperios por todos lados. No se les puede creer ni un tantito así, ni un tantito así se les puede creer. Aquí, ¿cuánto nos ha costado defender la revolución? ¿Cuántas batallas? Primero, la batalla que se libró desde la época de Estrada, del general Estrada, donde Andrés Castro derribó al yanqui con la piedra y tuvieron que retirarse. Después, la batalla que libró Sandino, al cual no pudieron derrotarlo, y lo que hicieron fue invitarlo a firmar un acuerdo, un armisticio, un acuerdo de paz, donde Sandino ya iba a dejar el combate y el país iba a vivir en paz. Como Sandino quería la paz, entonces al final aceptó. ¿Y eso qué significó? Significó que al general Sandino lo invitaron ya cuando habían pasado más de una semana, 15 días de reuniones. Sandino bajaba de la montaña y se reunían aquí, en la misma casa presidencial, donde el presidente era otro liberal, Sacasa. Entonces, ahí lo invitaron a una cena. Él llegó a la cena, a la casa presidencial. Ahí estaba el presidente, estaba la hija del presidente, estaban varios ministros. Pero ya los yanquis habían puesto de jefe de la guardia a Somoza. Entonces fue una trampa la que le tendieron a Sandino, porque mientras él, fue a la cena, ahí tranquilo, ya tenían preparado el asesinato de Sandino. Cuando él bajó de la presidencia, lo detuvieron los guardias de Somoza, que a la vez estaban siendo dirigidos, manejados por el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua. Ese era el que le daba las orientaciones a Somoza. Y de esa manera capturaron a Sandino. Llegó la hija del presidente a hablar por él, no le hicieron caso y lo fusilaron a él con 2 compañeros más. Fueron asesinados y sus cadáveres desaparecidos, pensando que de esa manera el pueblo se iba a olvidar de Sandino. Y no se dan cuenta que porque Sandino dio esa batalla, porque lo asesinaron de esa manera, luego la juventud encabezada por el comandante Carlos fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, inspirado, sí, en el ejemplo de Sandino, y no dispuestos a caer en una trampa como esa.
Y gracias al comandante Carlos y los otros hermanos como Tomás, como el coronel Santos López, que había batallado en el ejército de Sandino, logra consolidarse, desarrollarse el Frente Sandinista de Liberación Nacional y finalmente logra derrotar a la dictadura, a pesar que la dictadura era apoyada por el gobierno norteamericano, era financiada por el gobierno norteamericano, estaba al servicio de los Estados Unidos. Pero bueno, ellos hacían sus elecciones y en las elecciones sabían quién iba a salir electo. Que tenía que ser siempre un somocista arrodillado ante los yanquis. De lo contrario, no salía. Y así se vinieron sucediendo gobiernos que llamaban liberales, realmente eran gobiernos puestos por los yanquis y manejados por Somoza. Y mientras tanto, el frente empezaba la batalla, empezaba la lucha, empezaba el combate en condiciones difíciles, donde bien cabía la canción "No se me raje mi compa, no se me ponga chumón", que la patria necesita su coraje y su valor, y eso necesita la patria en estos tiempos de la juventud y del pueblo. Un pueblo, una juventud que se mantenga firme, porque no crean que porque no hay guerra estamos en paz. No, ellos vienen conspirando ahí, conspirando, organizando, buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos se suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones. Y aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis, puestos por los somocistas, volverán a llegar al gobierno. Jamás, jamás, jamás. Aquí hemos venido haciendo enormes esfuerzos para que el país tenga paz. Pero recordemos cómo en el año 18, estando nosotros en acuerdo con los empresarios, con los somocistas, que eran empresarios, teníamos un gran acuerdo ahí por la paz. Y venía caminando el acuerdo. Y de repente, la puñalada, organizaron el golpe, utilizaron fondos de los Estados Unidos para llevar
jóvenes y adultos para prepararlos, entrenarlos, armarlos y derrocar al gobierno legítimo del Frente Sandinista. Lo intentaron. Aquí corrió sangre, sangre de jóvenes, de adultos, de mujeres, de niños. Se derramó sangre y al final no quedó más camino que responderles con la contundencia de la ira del pueblo. Cuando tenían paralizado el país, tenían tranques por todos lados, entonces no hubo más camino que la policía, con los policías voluntarios, con los jóvenes, fuesen a destruir esos tranques. Y no quedó un solo tranque. Y después están las quejas llorando. Después que habían asesinado, que habían destruido escuelas, que habían quemado escuelas. Entonces, aquí tenemos que seguir trabajando para seguir desarrollando las actividades que van en beneficio de los pobres, las viviendas para los pobres, tierra para los campesinos, escuela gratuita. Aquí a partir del triunfo, el triunfo que tuvimos después del golpe, aquí decretamos por ley que la educación era gratuita, que no se podía cobrar ni la de primaria, ni la de secundaria, ni la de universidad. Y estamos construyendo más escuelas, con toda la tecnología, pero allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán. Saludamos al cuerpo diplomático que se encuentra presente en este acto. Un aplauso, por favor, muchachos, para los...
Y para los otros invitados especiales que hay, empresarios, etcétera, que están en labor patriótica. Y en esta noche queremos una vez más ratificar el compromiso que tenemos con la paz. No nos dejemos provocar, porque nos pueden querer provocar para que caigamos en la provocación y de ahí viene la violencia. Si hay provocación, inmediatamente acudir a las autoridades, a la policía, para que los que estén intentando provocar violencia, destrucción, muerte, sean capturados y luego sean procesados, como se ha tenido que hacer durante varios meses. Ahí salen quejándose, desde los Estados Unidos salen quejándose que están detenidos los pobres inocentes, cuando son sinvergüenzas, cuando son realmente delincuentes, cuando son asesinos y con las pruebas de los asesinatos, ni aún así entienden. Por eso es que defender la paz es una tarea fundamental para garantizar la continuidad del trabajo, de las obras, de los hospitales, de las universidades, de la vivienda, de todos los proyectos que estamos desarrollando y seguiremos desarrollando, aunque el diablo se nos ponga enfrente. Le vamos a hacer las cruces al diablo. Le vamos a hacer las cruces y ahí va a salir huyendo. Y estamos en esta plaza. El nombre de Juan Pablo, que estuvo por Nicaragua. Y recientemente el cardenal estuvo reunido con su santidad el Papa, el nuevo Papa, que ha mostrado una gran fortaleza para denunciar a los que quieren oprimir a los pueblos. Y le decimos al Santo Padre, gracias, gracias, gracias por sus bendiciones.